Durante una cena en un restaurante, el millonario quedó paralizado al ver que la mesera era idéntica a su difunta esposa que murió hace 20 años. Se acercó. Armando Salazar, un hombre que había alcanzado el éxito en el mundo empresarial, se encontraba sentado en una mesa de uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. La noche era cálida, y desde su asiento junto a la ventana podía ver las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. A pesar de estar rodeado de lujo, su mente estaba en otro lugar, recordando a Isabel, el amor de su vida, quien había fallecido trágicamente hacía 20 años. Aquella pérdida había dejado un vacío en su corazón, uno que ninguna cantidad de dinero o poder había logrado llenar. Mientras miraba distraídamente su copa de vino, algo llamó su atención. Al otro lado del restaurante, una joven camarera caminaba con gracia entre las mesas, llevando una bandeja en las manos. Armando sintió que el tiempo se detenía por un instante. Esa joven, aunque claramente más joven que Isabel cuando la había conocido, tenía una apariencia sorprendentemente similar. Los mismos ojos profundos, esa sonrisa cálida y un aire de elegancia que le resultaba demasiado familiar. Con el corazón acelerado, Armando la observó detenidamente mientras ella continuaba trabajando, sin darse cuenta de la atención que había captado. No puede ser, pensó para sí mismo. Era como si Isabel, de alguna manera, estuviera allí, viva en el rostro de esa chica. Armando se removió en su silla, sintiendo una mezcla de nostalgia y confusión. ¿Qué posibilidades había de que una simple coincidencia física lo perturbara tanto? Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser le decía que había más que una simple semejanza. Mientras los sonidos de risas y conversaciones llenaban el aire del restaurante, Armando decidió que no podía dejar pasar aquella oportunidad. Llamó a uno de los meseros y, con un gesto discreto, indicó que quería hablar con la joven. Minutos después, la camarera se acercó a su mesa. Armando, tratando de controlar sus emociones, la saludó con una sonrisa cordial. «Buenas noches, señor. ¿Necesita algo?», preguntó la joven con voz suave, sin sospechar que estaba a punto de iniciar una conversación que cambiaría su vida. «Sí, buenas noches». «Disculpa, ¿cuál es tu nombre?», inquirió Armando, intentando sonar casual, pero sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La joven parecía un poco desconcertada por la pregunta, pero respondió con educación. «Me llamo Camila, señor». El nombre resonó en la mente de Armando, pero no le resultaba familiar. Sin embargo, su curiosidad creció al escuchar la dulzura en la voz de la joven, que contrastaba con la situación. «Camila, es un nombre bonito», comentó, intentando alargar la conversación. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?». «Unos meses, señor. Es un buen lugar. Me tratan bien», respondió Camila, con una sonrisa amable, mientras colocaba la bandeja a un lado. Armando asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La mirada de Camila lo tenía hipnotizado, y no podía dejar de pensar en Isabel. De repente, una idea surgió en su mente, y decidió seguir su instinto, aunque era algo fuera de lo común. «Perdona que te lo pregunte, pero ¿de dónde eres?», dijo con cautela, tratando de no parecer intrusivo, pero sintiendo una urgencia por conocer más. Camila lo miró, sorprendida por la pregunta, pero no parecía molesta. Después de un momento, suspiró ligeramente. «No estoy muy segura, señor», respondió bajando la mirada. «Fui criada en un orfanato aquí en la ciudad. Nunca conocí a mis padres biológicos». Las palabras de Camila golpearon a Armando como un relámpago. Su corazón latía más rápido, y el aire alrededor de él parecía volverse más denso. Isabel había desaparecido poco antes de dar a luz, y él nunca había sabido qué sucedió con el bebé que ella esperaba. ¿Podría ser posible? ¿Camila? ¿Su hija perdida? Armando intentó mantener la compostura, pero su mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. Sabía que no podía precipitarse. A pesar de las similitudes y la historia de Camila, necesitaba pruebas. No podía permitirse una esperanza infundada, pero al mismo tiempo
No podía ignorar la posibilidad de que, después de tantos años de búsqueda y dolor, el destino lo estuviera guiando hacia una respuesta inesperada. «Entiendo», respondió, con una voz más suave. «Gracias por compartir eso conmigo. Debe haber sido difícil». Camila sonrió educadamente, sin saber el torbellino de pensamientos que acababa de provocar en Armando. Cuando ella se alejó para continuar con su trabajo, Armando se quedó mirando su copa de vino, sumido en sus pensamientos. ¿Y si estaba en lo cierto? ¿Y si Camila realmente era su hija perdida? Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Armando tomó una decisión. Tenía que investigar más sobre Camila. No podía ignorar esa sensación, esa chispa de esperanza que se había encendido en su corazón. Tal vez, después de 20 largos años de soledad y arrepentimiento, finalmente había encontrado una razón para luchar por algo más que su imperio empresarial. El peso de lo que estaba a punto de descubrir comenzaba a formarse en su mente, y sabía que esto cambiaría el curso de su vida para siempre. Esa noche, Armando apenas pudo dormir. La imagen de Camila se repetía una y otra vez en su mente. Era como si Isabel hubiera regresado en el rostro de esa joven, como un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podría recuperar. Los recuerdos del pasado, que Armando había tratado de enterrar durante años, volvieron a la superficie con fuerza. Isabel, su amada Isabel, había sido arrebatada de su vida de manera trágica, y junto con ella, el futuro que ambos habían soñado se desvaneció. Armando recordaba con claridad el día en que Isabel desapareció. Ella estaba embarazada, a punto de dar a luz, y él, absorbido por su trabajo, no había estado presente. La culpa siempre lo había perseguido, como una sombra constante. Nunca supo qué ocurrió con el bebé. Las autoridades habían buscado, pero después de meses sin respuestas, el caso fue archivado como una desaparición sin resolver. Desde entonces, Armando había vivido con ese vacío, tratando de llenarlo con su éxito profesional, pero siempre quedaba un hueco que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Ahora, con la aparición de Camila, sentía que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. No podía ignorar la posibilidad de que ella fuera su hija, el fruto del amor entre él e Isabel. Al día siguiente, decidido a no dejar escapar esta oportunidad, tomó una decisión importante. Contrataría a Camila como su asistente personal. Era una excusa perfecta para mantenerla cerca y observarla con más detalle, sin levantar sospechas. Aquella mañana, cuando llegó al restaurante donde había conocido a Camila, se sentía nervioso. A pesar de su seguridad en el mundo de los negocios, esta situación lo desbordaba. ¿Cómo podría manejar lo que estaba por descubrir? Sin embargo, sabía que debía proceder con cautela. Al entrar en el restaurante, vio a Camila de nuevo, esta vez arreglando las mesas antes de que comenzara el servicio. Caminó hacia ella, tratando de mantener la calma, y la saludó con una sonrisa. «Hola, Camila», dijo Armando, captando su atención. «Estuve pensando en lo que me contaste anoche sobre tu situación. Sé que debe ser difícil haber crecido en un orfanato sin conocer a tus padres». Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No esperaba que alguien como Armando, claramente de una clase social mucho más alta, mostrara interés en su vida personal. A pesar de ello, sonrió de manera tímida. «Bueno, fue lo que me tocó, señor. He aprendido a aceptarlo», respondió, manteniendo la compostura, aunque sus ojos revelaban la tristeza de no saber de dónde venía. «Te entiendo, y precisamente por eso me gustaría ofrecerte una oportunidad», dijo Armando, bajando ligeramente el tono de voz. «He estado buscando a alguien de confianza para trabajar conmigo como asistente personal. Me parece que tú podrías ser perfecta para ese puesto. Es un trabajo que te brindaría más estabilidad y mejores oportunidades». Camila lo miró sorprendida. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué un hombre como Armando le haría una oferta tan generosa? No conocía mucho de él, pero todo indicaba que era una persona importante, y la idea de trabajar para él sonaba a una oportunidad única en la vida. «No sé qué decir», murmuró, todavía en shock. «¿Está seguro, señor?»,
Armando sonrió de manera tranquilizadora, aunque en su interior sus emociones estaban desbordadas. Completamente seguro, Camila, eres joven, trabajadora y, estoy convencido, tienes un gran potencial. Quiero darte la oportunidad de crecer y de aprender. Además, podrías ganar mucho más que aquí, dijo, haciendo un gesto hacia el restaurante. Camila dudó por un momento. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no podía negar que la oferta era tentadora. Después de todo, su vida en el restaurante era monótona y sin muchas perspectivas de futuro. Si están realmente seguros, entonces... Acepto, dijo finalmente, con una leve sonrisa en los labios. Armando respiró aliviado. Había dado el primer paso. Ahora tendría a Camila cerca y podría investigar más sobre ella. A medida que se alejaba del restaurante después de despedirse, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Emoción por lo que podría descubrir y miedo de que todo fuera una mera coincidencia. Pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto, que esta era su oportunidad de enmendar el pasado. Esa misma noche, en su oficina, Armando hizo una llamada que cambiaría el curso de su vida. Marcó el número de un antiguo contacto, un investigador privado que había trabajado con él en ocasiones anteriores. «Necesito que investigues a una persona», dijo con voz firme. «Su nombre es Camila. No tengo mucha información, solo que creció en un orfanato aquí en la ciudad. Quiero saber todo lo que puedas encontrar sobre su pasado». El investigador, acostumbrado a recibir este tipo de solicitudes, aceptó sin hacer preguntas innecesarias. «Voy a necesitar unos días, pero conseguiré lo que pides», respondió del otro lado de la línea. Armando colgó el teléfono y se recostó en su silla, mirando hacia la ventana de su oficina. Mientras observaba las luces de la ciudad, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué haré si descubro que realmente es mi hija? Pero aún era demasiado pronto para responder a esa pregunta. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y seguir investigando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Armando. Desde el momento en que Camila aceptó trabajar como su asistente personal, la vio diariamente en su oficina. La cercanía con ella solo hacía que sus sospechas y esperanzas se intensificaran. Cada vez que la observaba, ya fuera mientras organizaba documentos o atendía llamadas, veía más de Isabel en ella. La manera en que sonreía discretamente o cómo inclinaba la cabeza cuando pensaba. Todo en Camila le recordaba a su difunta esposa. A pesar de la calma que intentaba mantener en su fachada, por dentro estaba ansioso. Necesitaba respuestas y sabía que el investigador privado, Ricardo, pronto le daría noticias. Mientras tanto, decidió mantener una relación profesional con Camila, aunque no podía evitar sentir una creciente conexión emocional. Era como si, a través de ella, estuviera redescubriendo partes de su pasado que pensaba que estaban perdidas para siempre. Una tarde, mientras Camila organizaba unos documentos en su escritorio, Armando decidió iniciar una conversación casual. Era un intento de conocer más sobre ella sin levantar sospechas. «Camila, ¿alguna vez has pensado en intentar encontrar a tus padres biológicos?», preguntó con tono casual, pero sus palabras estaban cargadas de intención. Camila lo miró con sorpresa. La pregunta era directa, pero no parecía incomodarla. Después de un momento de reflexión, dejó los papeles a un lado y suspiró. «A veces lo pienso, señor, pero la verdad es que no sé por dónde empezar. Fui dejada en el orfanato cuando era un bebé, sin ninguna pista sobre quiénes podrían haber sido mis padres. Con el tiempo, simplemente acepté que nunca los conocería». Armando asintió lentamente, sintiendo un nudo formarse en su garganta. La idea de que su propia hija, si Camila realmente lo era, había crecido sin conocer a su familia lo llenaba de tristeza. Sin embargo, no podía precipitarse, tenía que esperar a las pruebas antes de revelar lo que sentía. «Debe ser difícil, no saber de dónde vienes», dijo Armando, más como una reflexión en voz alta que como una pregunta. «Lo es, pero también me ha dado la libertad de construir mi propia vida sin ataduras. No estoy segura de cómo reaccionaría si algún día encontrara a mis padres, y si no quisieran conocerme», respondió Camila,
con una leve sonrisa de resignación. El teléfono de Armando sonó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Al ver que era Ricardo, el investigador, se levantó de su silla y se disculpó con Camila. «Tengo que atender esto, Camila. Vuelvo en un momento». Caminó hacia su oficina privada, cerrando la puerta tras de sí antes de contestar la llamada. «Dime que tienes algo», dijo Armando sin preámbulos, su voz cargada de anticipación. «He estado investigando el orfanato donde Camila creció. Hay algunas cosas que no cuadran, Armando. Para empezar, varios registros de adopción y entrega de niños en esa época han sido borrados o alterados. Parece que alguien intentó ocultar algo deliberadamente», explicó Ricardo al otro lado de la línea. Armando sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que algo no estaba bien, pero escuchar esa confirmación lo hacía aún más real. «¿Qué más has encontrado?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Lo más inquietante es que Camila fue encontrada en la puerta del orfanato un día después de la fecha en que Isabel desapareció. Eso no es una coincidencia. Estoy seguro de que hay algo más grande detrás de todo esto», continuó Ricardo. El mundo de Armando comenzó a girar. La línea temporal coincidía. Camila fue dejada en el orfanato justo cuando Isabel desapareció. Todo parecía encajar, pero aún necesitaba más pruebas. No podía simplemente confiar en su intuición. «Necesito pruebas concretas, Ricardo. No puedo basar esto solo en coincidencias. Si Camila es realmente mi hija, necesito estar completamente seguro antes de decírselo», respondió Armando, tratando de mantener la cordura. «Lo entiendo. Estoy trabajando en obtener más información. Tal vez haya algún registro médico o documentos perdidos que puedan confirmarlo. Dame un poco más de tiempo», dijo Ricardo con confianza. «Hazlo lo más rápido que puedas», dijo Armando antes de colgar. Al regresar a su escritorio, se encontró con Camila organizando unos documentos con la misma dedicación y humildad que siempre mostraba. Le dolía no poder decirle nada aún, pero sabía que el momento correcto llegaría. Por ahora, tenía que mantener la compostura y seguir adelante con su plan. Días después, Ricardo llamó de nuevo. Esta vez su tono era más grave. «Armando, creo que tenemos algo. Encontré registros médicos que muestran que Isabel dio a luz poco antes de desaparecer. El bebé que nació coincide con la fecha en la que Camila fue dejada en el orfanato. Creo que no hay duda de que Camila es tu hija». Armando dejó caer el teléfono sobre su escritorio, con el corazón latiendo desbocado. La verdad que tanto había esperado comenzaba a tomar forma. Camila no solo era un reflejo de Isabel, sino que parecía ser su hija perdida. La mezcla de emociones que sentía era abrumadora: alegría, miedo, esperanza. Sin embargo, aún no podía celebrar. Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que había sido deliberadamente ocultado y no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Mientras miraba a Camila trabajar en su oficina, un pensamiento lo consumía. «Pronto sabrás la verdad, hija mía». Pero por ahora, tenía que seguir adelante con cautela. Los días siguientes parecieron alargarse interminablemente para Armando. La confirmación de que Camila era su hija lo llenaba de esperanza, pero también de incertidumbre. Aún no podía enfrentarse a ella con la verdad. Tenía que entender por completo lo que había sucedido en el pasado. ¿Cómo había llegado Camila al orfanato? ¿Por qué habían alterado los registros? Alguien había trabajado arduamente para ocultar su existencia, y Armando estaba decidido a descubrir quién había sido. Sentado en su oficina, revisaba una y otra vez los documentos que Ricardo había conseguido. Los informes médicos mostraban claramente que Isabel había dado a luz poco antes de su desaparición. Todo coincidía: la fecha, la ubicación y el hecho de que Camila fue encontrada en el orfanato un día después de la desaparición de Isabel. Sin embargo, los archivos del orfanato seguían siendo un enigma. Había registros perdidos, documentos alterados. Era evidente que alguien no quería que esta verdad saliera a la luz. El teléfono de Armando sonó de nuevo. Esta vez era Ricardo, quien había seguido investigando en silencio. «Armando, encontré algo más»,
He estado hablando con algunas personas que trabajaban en el orfanato en aquella época. Una de ellas me mencionó que una figura importante pagó una gran suma de dinero para asegurarse de que el bebé nunca fuera vinculado con su madre biológica, explicó Ricardo, su voz firme. Armando apretó los puños, sintiendo la ira crecer dentro de él. No solo habían ocultado a su hija, sino que lo habían hecho de manera deliberada y premeditada. ¿Quién podría haber sido responsable? ¿Quién tenía tanto interés en separarlo de su hija y hacer desaparecer todo rastro de Isabel? ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber sido?, preguntó Armando, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba la frustración que sentía. Todavía no estoy seguro, pero todos los caminos apuntan a alguien cercano a ti. Alguien que tenía acceso a la información sobre Isabel y tu familia, respondió Ricardo, con cautela. Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Armando. Alguien cercano a él. De repente, la figura de Rubén, su propio hermano, apareció en sus pensamientos. Aunque Rubén había sido siempre un aliado en los negocios, había algo en él que siempre había causado desconfianza en Armando. Rubén había mostrado interés en Isabel en el pasado, aunque de una manera disimulada, y después de su desaparición, había sido uno de los que lo habían alentado a seguir adelante, a no quedarse atrapado en el dolor. Armando no podía ignorar esa intuición. Rubén siempre había tenido acceso a toda la información sobre su vida personal y profesional. ¿Podría ser posible que su propio hermano estuviera detrás de todo esto? La idea lo horrorizaba, pero algo dentro de él le decía que esa era la dirección correcta. Tenía que averiguar la verdad. Esa misma noche, Armando se sentó frente a su escritorio y revisó algunos documentos antiguos que tenía archivados, relacionados con la desaparición de Isabel. Entre los papeles encontró una nota que había olvidado por completo. Era un mensaje que había recibido unos días después de la desaparición de su esposa, una nota que en ese momento no había considerado importante, pero que ahora parecía tener más relevancia. El mensaje era corto y críptico. No sigas buscando. El pasado es mejor dejarlo atrás. En ese momento, lo había interpretado como una advertencia de alguien que quería evitarle más dolor. Ahora, con todo lo que sabía, esa nota parecía una amenaza velada. El nombre de Rubén volvió a ocupar su mente. Su hermano siempre había sido ambicioso, incluso en exceso. Aunque nunca habían tenido conflictos graves, Armando sabía que Rubén envidiaba su éxito y, especialmente, la relación que había tenido con Isabel. ¿Podría ser que su propio hermano hubiera estado involucrado en su desaparición? A la mañana siguiente, Armando decidió enfrentar a Rubén. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Si su hermano estaba involucrado, necesitaba saberlo. Así que, sin pensarlo más, lo llamó y organizó una reunión en su oficina. Cuando Rubén llegó, se mostró cordial, como siempre, pero Armando notó algo en su expresión, una ligera incomodidad. Ambos tomaron asiento, y después de unos minutos de charla superficial, Armando fue directo al grano. «Rubén, necesito hablar contigo sobre algo serio», comenzó Armando, su voz firme pero controlada. «Quiero que me hables con total honestidad. He estado investigando lo que pasó con Isabel y creo que alguien cercano a mí ha estado ocultando cosas importantes. ¿Sabes algo sobre esto?» Rubén lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Por un momento pareció dudar, pero luego compuso su semblante. «Armando, no sé de qué hablas. Sabes que siempre he estado a tu lado desde que Isabel desapareció. No sé por qué piensas que yo tendría algo que ver con eso», respondió Rubén, aunque había algo en su tono que no sonaba del todo sincero. Armando no estaba convencido. Sabía que su hermano era un hombre astuto y calculador, y algo en esa respuesta le resultaba sospechoso. «Rubén, he descubierto que alguien pagó para ocultar la identidad de un bebé que fue entregado a un orfanato el mismo día en que Isabel desapareció. Ese bebé es Camila, y creo que sabes más de lo que estás diciendo», dijo Armando, sus ojos fijos en los de su hermano. Por un instante, el rostro de Rubén se tensó. Aunque intentó mantener la calma, su reacción fue suficiente para que Armando confirmara sus sospechas. Sabía que su hermano estaba involucrado y estaba dispuesto a llegar hasta el final.
¿Por qué lo hiciste, Rubén?, preguntó Armando en voz baja, su dolor evidente. ¿Por qué destruiste lo que más amaba? El aire en la oficina se tornó pesado tras la pregunta de Armando. Rubén, su propio hermano, lo miraba con una mezcla de incredulidad y tensión. Por un momento, parecía que iba a negar todo, como siempre lo había hecho cuando se sentía acorralado. Sin embargo, algo en la determinación de Armando lo detuvo. Sabía que su hermano no era el mismo hombre que había sido hacía 20 años, cuando el desaparecimiento de Isabel había cambiado todo. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Rubén se inclinó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos, que generalmente reflejaban confianza, ahora mostraban una sombra de miedo. La tensión entre los dos hermanos era palpable. «No entiendo por qué estás tan convencido de que tengo algo que ver con esto», respondió Rubén, tratando de mantener la compostura, pero su tono lo delataba. Era la voz de alguien que estaba a la defensiva, alguien que había sido descubierto. Armando, respirando profundamente para mantener la calma, no quitaba los ojos de Rubén. Su mente repasaba los últimos días, las revelaciones que había descubierto y los hechos que poco a poco apuntaban a su hermano. «Porque todo encaja, Rubén», dijo Armando, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El dinero para borrar los registros en el orfanato, la desaparición de Isabel justo cuando estaba a punto de dar a luz, y el hecho de que Camila apareciera en un orfanato al día siguiente. Tú estabas allí. Tú sabías más de lo que me dijiste en ese momento. Rubén apretó los labios, su rostro enrojecido por la presión de la confrontación. Había llegado el momento de dejar de mentir. Armando había encontrado demasiadas pistas, y negar la verdad solo empeoraría las cosas. Rubén soltó un suspiro y se levantó lentamente de su asiento, caminando hacia la ventana de la oficina. «Nunca quise que esto llegara tan lejos», murmuró, mirando a la ciudad a través del cristal. «Pero, ¿qué esperabas que hiciera, Armando? Isabel era todo para ti. Todos sabían cuánto la amabas, cuánto estabas dispuesto a sacrificar por ella. Y yo, siempre fui la sombra, siempre el segundo. Ni siquiera en nuestra propia familia tenía lugar». Armando sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar a su hermano hablar así. Nunca había imaginado que Rubén albergaba tanta envidia y resentimiento hacia él. Pero eso no justificaba lo que había hecho. Nada podía justificar haberle arrebatado a Isabel y su hija. «No me importa lo que sentías por mí, Rubén», respondió Armando, acercándose. «Lo que me hiciste a mí es irrelevante en comparación con lo que le hiciste a Isabel. La asesinaste, la arrebataste de nuestras vidas y después ocultaste a mi hija». Las palabras de Armando resonaron en la habitación, llenas de dolor y furia. Rubén se giró lentamente para enfrentarlo, sus ojos oscurecidos por la culpa y el miedo. «No fue como tú crees», dijo finalmente Rubén, su voz apenas un susurro. «Isabel no debía morir. Solo quería alejarla de ti. Pensaba que si desaparecía, podrías concentrarte en los negocios, en lo que realmente importaba. El imperio que nuestros padres nos dejaron estaba en juego, y tú estabas distraído, cegado por ella. Nunca imaginé que las cosas terminarían de esta manera». Armando sintió un frío recorrerle el cuerpo. Cada palabra que salía de la boca de Rubén lo hundía más en el horror de lo que había sucedido. ¿Había sido todo por ambición? ¿Por negocios? «¿Qué hiciste, Rubén?», preguntó, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. Rubén, con la mirada baja, comenzó a confesar, su voz temblorosa mientras recordaba lo que había hecho. Explicó cómo había contratado a gente para que raptaran a Isabel, para alejarla de Armando, pero algo había salido mal. Isabel había intentado escapar, y en el forcejeo, uno de los secuestradores la había asesinado accidentalmente. Fue entonces cuando decidieron ocultar el cuerpo y hacer parecer que había sido un accidente. La hija que llevaba en su vientre fue entregada a un orfanato, y Rubén pagó para borrar cualquier rastro de su existencia. «No sabía qué más hacer», continuó Rubén, con la voz quebrada. «Pensé que así podrías seguir adelante, que nunca te enterarías.
Pero cometí un error, Armando, y ahora todo está saliendo a la luz. Armando sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La vida que había vivido durante los últimos 20 años, creyendo que Isabel había muerto en un accidente trágico, se había construido sobre mentiras. Todo lo que Rubén había hecho fue para proteger sus propios intereses, sin importar el dolor que causara. «¡Me robaste la vida!», gritó Armando acercándose a su hermano. «Me quitaste a mi esposa, a mi hija, y todo por tu ambición. ¿Cómo pudiste?» Rubén, temblando, no dijo nada más. Sabía que ya no había excusas que pudieran redimirlo. Armando, lleno de ira, se alejó de su hermano, su mente girando con la revelación de la verdad. Había recuperado a su hija, pero a un costo insoportable, y ahora tenía que hacer justicia por Isabel, por Camila y por todos los años que les habían sido arrebatados. «Esto no termina aquí», dijo Armando, su voz fría como el hielo. «Vas a pagar por lo que hiciste, Rubén, no solo con palabras, sino con tu libertad. Te voy a entregar a las autoridades». Rubén, derrotado, no intentó defenderse. Sabía que su tiempo había llegado. Armando salió de la oficina sin mirar atrás, decidido a poner fin a este doloroso capítulo de su vida. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no podía seguir viviendo en la mentira. Camila merecía saber la verdad, y él merecía justicia por Isabel. El camino hacia esa justicia apenas comenzaba. Después de la impactante confrontación con Rubén, Armando sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su propio hermano había orquestado todo, desde la desaparición de Isabel hasta el ocultamiento de su hija. Las emociones se arremolinaban dentro de él, ira, tristeza y una profunda sensación de traición. Pero más allá de todo eso, sabía que tenía que actuar. Rubén no solo había destruido su vida, sino que también había condenado a Camila a crecer sin saber la verdad sobre sus padres. Armando dejó la oficina de Rubén y regresó a su casa, una enorme mansión que ahora se sentía más vacía que nunca. Subió las escaleras y se dirigió a su despacho, donde solía guardar los objetos más preciados de su pasado, recuerdos de su vida con Isabel. Se sentó en su escritorio, agotado emocionalmente, y comenzó a buscar entre los viejos papeles y documentos. Sabía que en algún lugar debía haber algo más, algo que pudiera arrojar luz sobre los últimos días de Isabel. No podía simplemente aceptar las palabras de Rubén sin investigar más. Fue entonces cuando, al fondo de una caja de madera que no había tocado en años, encontró una carta doblada cuidadosamente. El sobre estaba amarillento por el tiempo, pero reconoció de inmediato la letra delicada de Isabel. Al abrirla, su corazón latía con fuerza. La carta parecía haber sido escrita en los días previos a su desaparición y contenía palabras que nunca había leído. «Querido Armando», comenzaba la carta, «he estado pensando mucho en nuestro futuro, en el bebé que está a punto de llegar y en cómo nuestras vidas cambiarán para siempre. Sé que has estado ocupado con el trabajo y entiendo tus razones, pero no puedo dejar de sentirme preocupada. Rubén ha estado demasiado presente últimamente y hay algo en él que no me da buena espina. Me ha hecho algunas preguntas extrañas sobre nuestro bebé y me siento incómoda. Quiero creer que todo está bien, pero mi intuición me dice que algo no anda bien». Armando detuvo la lectura por un momento, sintiendo una mezcla de angustia y culpabilidad. Isabel había sentido el peligro. Había sospechado de Rubén, pero él, cegado por su trabajo y sus propias preocupaciones, no había prestado suficiente atención. Respiró profundamente y continuó leyendo. «Si algo me llegara a pasar, quiero que sepas que siempre te he amado y que nuestro bebé es lo más importante para mí. No dejes que nadie se interponga entre nosotros. No estoy segura de lo que Rubén está planeando, pero ten cuidado con él. Prométeme que cuidarás de nuestra hija, pase lo que pase». Las manos de Armando temblaban mientras sostenía la carta. Isabel lo había sabido. Había sentido que algo terrible se avecinaba y aún así no pudo evitarlo. Una nueva oleada de ira lo invadió. Rubén había sido más astuto de lo que imaginaba, pero ahora, con esa carta,
Tenía la prueba definitiva de que Isabel había sospechado de él. Decidido a llevar esta prueba a las autoridades, Armando llamó a Ricardo, el investigador privado. «Ricardo, encontré una carta escrita por Isabel antes de su desaparición. En ella, menciona a Rubén y sugiere que algo no estaba bien con él. Creo que esto es suficiente para entregarlo», dijo Armando, su voz temblorosa pero firme. «Esa es una prueba sólida, Armando. Con eso y los otros documentos que hemos conseguido, podemos construir un caso. Pero aún falta algo. Debemos asegurarnos de que Camila sepa la verdad antes de que todo esto estalle públicamente», respondió Ricardo. Armando sabía que tenía razón. Camila merecía conocer la verdad antes de que las autoridades intervinieran y todo se volviera un escándalo. Pero, ¿cómo decirle a una joven que toda su vida había sido una mentira, que su verdadera madre había sido asesinada y que su padre la había buscado durante 20 años? Esa noche, mientras la Ciudad de México continuaba su incesante bullicio al otro lado de las ventanas, Armando se preparó mentalmente para la conversación más difícil de su vida. Sabía que Camila merecía saber la verdad y aunque temía cómo reaccionaría, no podía seguir ocultándoselo. A la mañana siguiente la llamó a su oficina. Camila entró con su habitual sonrisa, pero al ver la expresión seria en el rostro de Armando, supo que algo importante estaba por suceder. «Camila, hay algo que debo decirte. Algo que he estado guardando por un tiempo, pero ya no puedo seguir ocultándolo», comenzó Armando con voz grave. Camila lo miró, claramente confundida. Se sentó frente a él, cruzando las manos sobre su regazo, esperando lo que vendría. «Hace un tiempo comencé a investigar sobre tu pasado, sobre tu vida en el orfanato», continuó Armando, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo hice porque sospechaba que tú podías ser alguien muy importante para mí, y ahora sé con certeza quién eres». Camila frunció el ceño, claramente desconcertada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Armando tomó aire profundamente antes de continuar. «Eres mi hija, Camila. Tu madre fue Isabel, el amor de mi vida, y te perdí el día en que ella desapareció. Has vivido toda tu vida sin saber quién eres en realidad, pero ahora sé que tú eres esa niña que me fue arrebatada hace 20 años». Camila lo miró en completo silencio, con los ojos abiertos de par en par. El shock fue evidente en su rostro, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. «Eso no puede ser verdad», murmuró sin apartar la mirada de Armando. «¿Cómo es posible? Toda mi vida. Yo...» Las palabras se desvanecieron en un susurro, mientras Armando se levantaba de su silla, caminando hacia ella con la carta de Isabel en la mano. «Esta carta fue escrita por tu madre, Isabel. Ella sabía que algo no estaba bien antes de desaparecer, y dejó esto como prueba de lo que estaba sucediendo. Todo apunta a que Rubén, mi hermano, estuvo involucrado en todo esto, y ahora la verdad finalmente ha salido a la luz». Camila tomó la carta con manos temblorosas, leyéndola lentamente mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Su mundo acababa de cambiar para siempre. Camila permanecía en completo silencio, sosteniendo la carta entre sus manos mientras las palabras de Armando resonaban en su mente una y otra vez, y otra. La carta de Isabel había revelado una verdad que nunca imaginó. No solo había sido privada de conocer a su madre, sino que también había sido parte de una conspiración que involucraba a la familia de Armando, su propia familia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras intentaba asimilar lo que acababa de descubrir. El dolor era abrumador, pero mezclado con ese dolor había una chispa de rabia creciendo dentro de ella. Armando, viéndola tan devastada, quiso acercarse, pero decidió darle espacio. Sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Era una verdad demasiado impactante para ser absorbida de inmediato. Sin embargo, también sabía que no había tiempo que perder. Rubén seguía libre y la confesión que había sacado de su hermano no era suficiente por sí sola. Necesitaba confrontarlo una vez más, esta vez con la prueba en la mano y con la determinación de hacer justicia, no solo por Isabel,
sino también por Camila. Camila, dijo Armando, con un tono suave pero decidido, sé que esto es mucho para ti en este momento, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Rubén debe pagar por lo que hizo. Tú mereces justicia, y tu madre también. Camila levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor, pero también de determinación. Sabía que Armando tenía razón. No podía simplemente dejar que todo esto quedara impune. Isabel había sido asesinada, y la vida que Camila podría haber tenido le fue robada. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. «Tienes razón», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Rubén debe responder por lo que hizo. Quiero enfrentarme a él. Quiero que me diga en la cara por qué me arrebató a mi madre». Armando, orgulloso de la valentía de su hija, le ofreció una sonrisa de apoyo. Sabía que este sería un enfrentamiento difícil, pero también sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El plan estaba claro. Confrontarían a Rubén con las pruebas que tenían y se asegurarían de que la verdad finalmente saliera a la luz. Esa misma tarde, Armando llamó a Rubén para organizar una reunión en la oficina familiar. Aunque Rubén intentó evitarlo con excusas, Armando fue firme, insistiendo en que era urgente y que necesitaban hablar cara a cara. Rubén, sabiendo que no podía eludir la situación para siempre, aceptó a regañadientes. Cuando llegó el momento de la reunión, Rubén entró en la oficina con su habitual aire de seguridad, pero algo en su mirada delataba que sabía que la situación estaba a punto de complicarse. Al ver a Camila en la habitación, se detuvo por un momento, claramente sorprendido de encontrarla allí. No tenía idea de que ella ya conocía toda la verdad. «Armando, ¿por qué está ella aquí?», preguntó Rubén, intentando mantener una postura relajada, pero su voz traicionaba cierta inquietud. «Ella está aquí porque también tiene derecho a saber la verdad, Rubén», respondió Armando con frialdad, mirando directamente a los ojos de su hermano. «Es hora de que enfrentes lo que hiciste. Ya no puedes ocultarte detrás de tus mentiras». Rubén se removió incómodo en su lugar, pero no dijo nada. Sabía que Armando había reunido pruebas suficientes y la presencia de Camila complicaba aún más las cosas. Intentó mantener la calma, pero su nerviosismo era evidente. «Camila, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Rubén, intentando desviar la atención hacia ella. «No entiendo por qué estás involucrada en esto». Camila dio un paso hacia adelante, con la carta de Isabel en la mano. Su voz temblaba de rabia contenida mientras lo enfrentaba. «Sé lo que hiciste, Rubén. Sé que fuiste tú quien asesinó a mi madre y me robaste mi vida. He leído la carta que Isabel escribió y he escuchado todo de Armando. Ya no puedes seguir mintiendo», dijo Camila, con una mezcla de dolor y furia en su voz. Rubén intentó mantener la compostura, pero sus ojos comenzaron a oscurecerse. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. «Todo esto ha sido un malentendido», comenzó a decir, su voz vacilante. «No fue como piensan. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Isabel fue un accidente. Yo solo quería proteger a la familia, protegerte a ti, Armando. No podías permitir que ella te apartara de lo que realmente importaba». Las palabras de Rubén eran vacías, y tanto Armando como Camila lo sabían. La ira de Armando volvió a crecer, pero esta vez, la presencia de Camila lo ayudó a mantenerse bajo control. Sabía que gritar o golpear a su hermano no solucionaría nada. Solo la justicia podía hacerlo. «No quiero escuchar más excusas», respondió Armando, con la voz más baja pero llena de resolución. «Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Isabel murió por tu culpa y Camila fue apartada de su familia. Vas a pagar por todo esto». Rubén intentó defenderse, pero antes de que pudiera decir más, Armando sacó el teléfono y llamó a Ricardo, el investigador que ya había contactado a las autoridades. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran para arrestar a Rubén. «Todo ha terminado, Rubén», dijo Armando mientras guardaba su teléfono. «No hay más salida para ti». El sonido de las sirenas acercándose llenó el aire, y por primera vez Rubén pareció realmente asustado.
Sabía que el tiempo había llegado y que la verdad que había ocultado durante tanto tiempo finalmente lo alcanzaría. Miró a Camila, buscando algún tipo de compasión, pero solo encontró frialdad en sus ojos. Su tiempo de mentiras había llegado a su fin. Las sirenas que se escuchaban a lo lejos anunciaban la inminente llegada de la justicia, pero Rubén, sabiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Mientras el sonido se hacía más fuerte, su mente calculadora comenzaba a trabajar con rapidez, buscando desesperadamente una salida. Rubén siempre había sido astuto, y aunque estaba acorralado, no pensaba entregarse sin luchar. En un rápido movimiento, sacó su teléfono y, sin que Armando o Camila lo notaran, envió un mensaje. Sabía que tenía aliados, personas dispuestas a ayudarlo, sin importar las circunstancias. No podía permitirse ser arrestado. Si las autoridades llegaban y lo apresaban, perdería todo: su libertad, su fortuna y cualquier posibilidad de seguir controlando el imperio familiar que tanto le había costado mantener. Armando, ocupado con Ricardo y asegurándose de que todo estuviera en orden para la llegada de la policía, no se percató del movimiento de Rubén. Mientras tanto, Camila, todavía en shock por todo lo que había sucedido, sentía cómo las emociones la abrumaban. No podía creer que el hombre que tenía frente a ella, su propio tío, hubiera sido responsable de tantas desgracias. Pero su dolor no la prepararía para lo que vendría a continuación. Justo cuando las sirenas se detenían frente a la oficina y Armando se disponía a enfrentar a las autoridades con las pruebas que había reunido, dos hombres desconocidos irrumpieron en la sala. La confusión se apoderó de la escena. Todo sucedió tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar. Uno de los hombres se abalanzó sobre Camila, agarrándola con fuerza y poniéndole una mano sobre la boca para silenciar sus gritos. Armando, sorprendido, intentó detener al otro hombre, pero fue derribado al suelo con un golpe brutal. «¡Deja que se la lleven, Armando!», gritó Rubén, ahora en control de la situación. «Si haces cualquier cosa, no volverás a ver a tu hija. No arruines esto más de lo que ya lo has hecho». Armando, aturdido por el golpe, vio cómo los hombres se llevaban a Camila hacia la salida. Todo su cuerpo gritaba por luchar, por detenerlos, pero el golpe lo había dejado debilitado. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían de inmediato. La desesperación y el miedo lo invadieron mientras veía a su hija ser arrastrada fuera de la oficina. «¡Camila!», gritó Armando, su voz quebrada por la impotencia. Camila intentaba liberarse, pero la fuerza de los hombres que la sujetaban era abrumadora. Sus gritos quedaban ahogados bajo la presión de la mano que cubría su boca, y sus ojos, llenos de terror, buscaban desesperadamente a su padre. Los hombres la llevaron rápidamente hacia un auto negro estacionado cerca de la entrada. La policía que acababa de llegar no pudo reaccionar a tiempo. Antes de que alguien pudiera intervenir, el auto arrancó a toda velocidad, desapareciendo entre el tráfico de la Ciudad de México. Armando, a pesar del dolor que sentía, logró incorporarse, tambaleándose mientras corría hacia la puerta. Pero cuando llegó a la calle, el auto ya se había esfumado en la distancia. El vacío que sintió en ese momento fue peor que cualquier otro que hubiera experimentado en su vida. No solo había perdido a Isabel, sino que ahora también le habían arrebatado a Camila, justo cuando pensaba que finalmente podría estar con ella. La policía llegó al lugar poco después, rodeando la oficina y tomando control de la situación. Rubén, al ver que su plan había tenido éxito, sonrió con arrogancia. Sabía que con Camila en sus manos tenía la ventaja. No importaba lo que Armando o la policía hicieran, mientras él controlara el destino de Camila, siempre tendría una carta para jugar. «¿Creías que esto terminaría tan fácilmente?», dijo Rubén, mientras los agentes se acercaban para arrestarlo. «No sabes con quién estás tratando, hermano». Armando, aún aturdido por los acontecimientos, lo miró con una furia que apenas podía contener. Todo lo que quería era estrangular a Rubén, pero sabía que eso no resolvería nada. La prioridad era encontrar a Camila antes de que algo peor le sucediera. «Dime dónde la llevaste», gritó Armando, acercándose peligrosamente a Rubén.
Si le haces algo, juro que no vivirás para contarlo. Rubén, con una sonrisa cínica, mantuvo su mirada fija en Armando, saboreando su victoria momentánea. No es tan fácil, Armando. Si realmente quieres volver a ver a tu hija, tendrás que hacer lo que te diga. Si no, te garantizo que la perderás para siempre, igual que perdiste a Isabel. Los agentes de policía finalmente intervinieron, esposando a Rubén y llevándoselo mientras él mantenía su arrogancia. Armando se quedó parado en la entrada, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Dónde estaba Camila? ¿Qué pretendía Rubén con todo esto? ¿Y cómo podía detenerlo sin poner en peligro la vida de su hija? Ricardo, el investigador privado, llegó poco después y encontró a Armando en un estado de devastación total. Sabía que el secuestro de Camila lo había destrozado emocionalmente, pero también sabía que este era un momento crucial. Armando, encontraremos a Camila, pero necesitamos actuar rápido, dijo Ricardo, con un tono decidido. Rubén no tiene muchas opciones ahora que la policía está involucrada. Si seguimos sus movimientos, podemos rastrear dónde la tienen. No podemos perder tiempo. Armando asintió, su mente comenzando a enfocarse nuevamente. El dolor y la furia que sentía lo impulsaban a actuar. Sabía que no podía permitir que Rubén ganara, no esta vez. Haría lo que fuera necesario para recuperar a su hija y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Haremos lo que sea necesario, respondió Armando, su voz llena de determinación. No dejaré que Rubén me arrebate lo único que me queda. Con el apoyo de Ricardo y las autoridades, Armando se preparaba para una carrera contra el tiempo. La vida de Camila estaba en juego y no podía permitirse fallar. La desesperación lo empujaba, pero también lo hacía más fuerte. Esta vez lucharía hasta el final. El reloj parecía moverse más rápido que nunca mientras Armando se preparaba para lo que sabía que sería la pelea más importante de su vida. Con su hija secuestrada y Rubén bajo custodia, la tensión se sentía en el aire. Camila estaba en peligro, y cada segundo que pasaba la alejaba más de él. Su mente no dejaba de imaginar los peores escenarios posibles, pero tenía que mantener la calma y enfocarse en el siguiente paso. Ricardo, siempre eficiente, había movilizado rápidamente a sus contactos en la policía y había logrado que varios oficiales de confianza se unieran a la búsqueda de Camila. Sabían que Rubén tenía aliados, personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Sin embargo, no había pistas claras de dónde podrían haber llevado a Camila, y el tiempo apremiaba. Armando, tengo a varios agentes revisando las cámaras de seguridad de la zona donde secuestraron a Camila, dijo Ricardo mientras caminaban hacia la oficina central de la policía. Pero hay algo más. Estoy rastreando los movimientos de Rubén en los últimos días, y parece que ha estado transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas sospechosas. Sospecho que podría haber sobornado a alguien para esconderla. Armando, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, caminaba al lado de Ricardo, luchando por no perder el control. Sabía que Rubén estaba dispuesto a todo para protegerse, pero la idea de que su propia hija fuera utilizada como moneda de cambio lo llenaba de ira. Si Rubén ha estado sobornando a gente, entonces hay que encontrarlos. Alguien tiene que saber algo, respondió Armando, su tono implacable. No me importa cuánto cueste, quiero que encuentren a mi hija, no me importa quién tenga que caer en el proceso. Ricardo asintió. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero también sabía que Armando estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a Camila. En la oficina de la policía, los agentes trabajaban frenéticamente. Las imágenes de las cámaras de seguridad comenzaban a arrojar pistas. En una de las grabaciones se podía ver el auto en el que habían secuestrado a Camila, acelerando por una de las avenidas principales de la ciudad. A partir de ahí, las cámaras de tráfico rastreaban el vehículo en dirección a las afueras de la Ciudad de México, un área más rural y menos vigilada. Parece que están dirigiéndose hacia una propiedad en las afueras de la ciudad, informó uno de los oficiales, señalando un mapa. Es una zona poco habitada, pero es un lugar donde alguien podría esconderse sin ser notado por mucho tiempo. Armando se acercó al mapa, observando el área con atención.
La zona indicada estaba lejos de la ciudad y era perfecta para alguien que quisiera mantenerse alejado del radar de la policía. «Tenemos que movernos ahora», dijo Armando, su voz firme y llena de urgencia. «No podemos esperar más. Cada minuto que pasa, Camila está en más peligro. Ricardo, siempre rápido en tomar decisiones, asintió y organizó al equipo para que se dirigieran al lugar señalado. Armando estaba decidido a ir también, a pesar de las advertencias de los agentes que le pedían que dejara el trabajo a los profesionales. «No me quedaré sentado mientras mi hija está en peligro», dijo Armando, con una intensidad que no dejaba lugar a discusión. El convoy de vehículos policiales partió rápidamente, con Armando y Ricardo a la cabeza. El viaje hacia las afueras de la ciudad fue tenso, y el silencio en el auto solo aumentaba la ansiedad que Armando sentía. Las imágenes de Camila, aterrorizada y sola, lo perseguían. Sabía que Rubén era capaz de cualquier cosa, y no podía arriesgarse a perderla también. «Ricardo, dime la verdad», dijo Armando, rompiendo el silencio. «¿Crees que Camila está bien?» Ricardo lo miró de reojo mientras conducía. Sabía que Armando buscaba una esperanza, pero también entendía la gravedad de la situación. «Armando, Camila es fuerte, ha pasado por mucho y sé que va a resistir. Estamos haciendo todo lo posible para traerla de vuelta, y lo haremos. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa», respondió Ricardo, sin querer alimentar falsas esperanzas. El auto llegó finalmente a la propiedad señalada por las cámaras de seguridad. Era un lugar apartado, una casa vieja y descuidada en medio de una vasta extensión de tierra. Armando sintió un nudo en el estómago al ver el lugar, pero estaba decidido a entrar y salvar a su hija, sin importar lo que encontrara. Los agentes rodearon la propiedad con cautela, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Armando, a pesar de las advertencias, insistió en acompañarlos. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaban hacia la casa. «¡Camila!», gritó Armando mientras los agentes forzaban la entrada de la casa. La respuesta fue el eco de su propia voz, rebotando en las paredes vacías. El lugar estaba desierto. No había señales de vida, ni rastro de Camila o de los hombres que la habían secuestrado. La desesperación invadió a Armando. ¿Cómo era posible que hubieran llegado tan lejos para encontrar el lugar vacío? Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Ricardo se acercó mirando alrededor con sospecha. «Parece que sabían que vendríamos. Alguien debió haberles avisado», dijo Ricardo, examinando los alrededores. «Pero esto no ha terminado, Armando. Vamos a encontrarlos». Armando apretó los puños, sintiendo una impotencia que no había experimentado en años. Estaba tan cerca de recuperar a su hija, pero una vez más, Rubén había logrado escapar. No podía permitirse perderla, no de nuevo. «Ricardo, tenemos que seguir buscándola. No voy a detenerme hasta que la encuentre», dijo Armando, con la mirada fija en el horizonte. Ricardo asintió. Sabía que la batalla aún no había terminado y que tendrían que seguir luchando para encontrar a Camila antes de que fuera demasiado tarde. El viaje de regreso a la ciudad estuvo lleno de silencio. A pesar de todos los esfuerzos, el lugar donde esperaban encontrar a Camila estaba vacío, y la sensación de fracaso pesaba sobre Armando como una losa. Su mente seguía trabajando a 1000 por hora, buscando alguna pista que pudiera haber pasado por alto. No podía permitirse rendirse. Camila seguía en peligro, y Rubén aún tenía aliados trabajando en las sombras. Ricardo, siempre observador, notó la tensión en el rostro de Armando. Sabía que este fracaso lo estaba destrozando por dentro, pero también sabía que no podían permitirse perder la esperanza. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, intentando activar otros contactos que pudieran ayudar a rastrear el paradero de Camila. «No te preocupes, Armando. Tenemos más opciones», dijo Ricardo mientras colgaba una de sus llamadas. «Estoy moviendo a algunos agentes encubiertos que podrían darnos información sobre los hombres de Rubén. No vamos a dejar piedra sin mover». Armando asintió lentamente, pero su mente seguía sumida en una maraña de pensamientos y preocupaciones. Sabía que Rubén no se detendría hasta que obtuviera lo que quería,
y si eso significaba dañar a Camila, lo haría sin dudarlo. El miedo lo consumía, pero no podía dejar que lo paralizara. Tenía que mantener la calma y seguir adelante. De repente, el teléfono de Ricardo sonó. Era uno de los contactos que había activado en la policía. La conversación fue breve, pero al colgar, el rostro de Ricardo mostraba una mezcla de alivio y urgencia. Armando, tenemos una pista sólida. Uno de los hombres de Rubén fue visto en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Es un lugar conocido por ser utilizado para esconder cosas o personas. Tenemos que ir ahora mismo, informó Ricardo con determinación. Sin perder tiempo, ambos se subieron al auto y se dirigieron hacia el nuevo lugar. Esta vez, la tensión era palpable, pero había un destello de esperanza. Armando no podía dejar de pensar en Camila, en lo asustada que debía estar, y en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Su hija no merecía esto, y estaba decidido a ponerle fin de una vez por todas. Cuando llegaron al almacén, el sol ya comenzaba a ponerse, bañando el lugar con una luz tenue y rojiza. El edificio, grande y destartalado, parecía un lugar ideal para esconderse. Ricardo organizó a los agentes y se aseguraron de rodear el lugar para evitar que alguien escapara. Armando, a pesar de las advertencias, insistió en estar al frente, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija. «Quiero estar allí cuando la encuentren», dijo Armando con una firmeza que no admitía discusión. Ricardo, entendiendo la urgencia de Armando, le permitió ir al frente con uno de los equipos. Entraron al almacén en silencio, avanzando con cautela. La oscuridad en el interior hacía difícil ver a simple vista, pero los agentes iban preparados con linternas. El ambiente era pesado y el sonido de sus pisadas resonaba en el vasto espacio vacío. De repente, uno de los agentes señaló una puerta en la parte trasera del almacén. Era una pequeña habitación que parecía haber sido sellada recientemente. Armando sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban. Ricardo y los demás agentes se prepararon para forzar la puerta. «¡Camila!», gritó Armando, su voz llena de desesperación. Al forzar la puerta, lo que encontraron dentro lo dejó sin aliento. En el centro de la pequeña habitación, atada a una silla con las manos y los pies encadenados, estaba Camila. Su rostro mostraba signos de haber sido golpeada, pero al ver a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Estaba viva. «¡Papá!», gritó Camila, luchando por liberarse. Armando corrió hacia ella, cortando las cuerdas y cadenas que la mantenían prisionera. Las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a su hija con fuerza, sin poder creer que finalmente la había encontrado. Camila sollozaba en sus brazos, temblando, pero viva. «Todo está bien ahora, hija. Ya te tengo. Estás a salvo», murmuraba Armando, tratando de calmarla mientras la abrazaba con fuerza. Ricardo y los demás agentes registraron el lugar, pero no encontraron a los hombres que habían secuestrado a Camila. Parecía que habían huido poco antes de la llegada de la policía. Aún así, lo más importante era que Camila estaba a salvo. «Tenemos que llevarla a un hospital, Armando. Necesita atención médica», dijo Ricardo, observando los golpes en el rostro de Camila. Armando, sin soltar a su hija, asintió. Sabía que el peligro aún no había pasado completamente, pero en ese momento, lo único que importaba era que Camila estaba viva y en sus brazos. Había pasado por un infierno para llegar a ese punto, pero lo había logrado. Mientras los agentes aseguraban el lugar y organizaban el transporte de Camila al hospital, Armando la ayudó a levantarse con cuidado. Camila, aunque débil y visiblemente afectada por el secuestro, intentó sonreír a su padre. «Gracias, papá. Pensé que no volvería a verte», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Nunca dejaría que te alejaran de mí de nuevo, Camila. No mientras yo esté vivo», respondió Armando, con una determinación inquebrantable en su voz. Mientras salían del almacén, Armando sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver. Rubén seguía siendo una amenaza, y aunque Camila estaba a salvo por ahora, el conflicto con su hermano no había terminado. Pero al menos por un momento,
Podía respirar con alivio sabiendo que su hija estaba a salvo. La batalla aún no había terminado, pero habían dado un gran paso hacia la victoria. El alivio que Armando sintió al tener a Camila de vuelta en sus brazos fue momentáneo. Aunque su hija estaba a salvo, las heridas físicas y emocionales que había sufrido durante el secuestro lo llenaban de rabia. Sabía que, mientras Rubén estuviera libre, el peligro seguiría acechándolos. A pesar de estar en manos de la policía, Rubén aún tenía poder e influencia, y Armando no podía permitirse bajar la guardia. Tras llevar a Camila al hospital y asegurarse de que recibiría la mejor atención médica, Armando se quedó a su lado durante toda la noche. Observaba cómo dormía, agotada por el trauma que había vivido, y no podía dejar de pensar en las atrocidades que Rubén había cometido. Esa misma noche, mientras Ricardo se encargaba de organizar la vigilancia en el hospital, Armando tomó una decisión firme. Había llegado el momento de terminar con todo de una vez por todas. A la mañana siguiente, cuando Camila despertó, Armando se sentó a su lado, tomando su mano con suavidad. «Hija, sé que esto ha sido muy difícil para ti, pero ya estás a salvo, y te prometo que no dejaré que nada más te suceda», dijo, su voz tranquila pero decidida. Camila, aún con los ojos cansados y el cuerpo adolorido, asintió. «Papá, no quiero que esto siga. Rubén, él nunca va a detenerse. Siempre va a intentar destruirnos», dijo, con un tono de voz lleno de miedo y resignación. Armando la miró con intensidad, sintiendo que su deber como padre iba más allá de protegerla en ese momento. Era su responsabilidad asegurarse de que Rubén pagara por todo el daño que había causado. «No tienes que preocuparte por eso. Rubén enfrentará las consecuencias de sus acciones. Ya no puede esconderse detrás de sus mentiras. Esta vez lo desenmascararé por completo», respondió Armando, apretando la mano de su hija con fuerza. Tras asegurarse de que Camila estaría segura en el hospital bajo la protección de la policía, Armando se dirigió a la comisaría donde Rubén estaba siendo interrogado. Sabía que Rubén estaba bajo custodia, pero también sabía que, con los contactos y el poder que su hermano tenía, había una pequeña posibilidad de que pudiera eludir la justicia una vez más. No podía permitir que eso sucediera. Cuando llegó a la comisaría, fue recibido por Ricardo, quien ya estaba enterado de la situación. Ambos caminaron hacia la sala de interrogatorios, donde Rubén estaba sentado, esposado a una silla. Al verlo, Armando sintió una mezcla de odio y tristeza. Era difícil comprender cómo alguien de su propia sangre había sido capaz de tanto mal. «Rubén», dijo Armando, su voz firme pero controlada, «esto ha terminado. Ya no tienes escapatoria. Las pruebas están en tu contra y Camila ha sido rescatada. No puedes seguir manipulando la situación. Esta vez enfrentarás la justicia». Rubén levantó la vista, su semblante aún desafiante a pesar de estar esposado. Parecía dispuesto a seguir luchando, incluso sabiendo que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. «¿Crees que esto ha terminado, Armando?», respondió Rubén, con una sonrisa cínica. «Siempre he tenido el control. ¿Y ahora crees que solo porque me tienes aquí todo va a cambiar? Eres un ingenuo». Armando, sin dejarse intimidar por las palabras de su hermano, dio un paso adelante. «Ya no tienes poder sobre nosotros, Rubén. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Secuestraste a Camila, asesinaste a Isabel y manipulaste a todos para mantenerte en el control. Pero eso ya no importa. Has perdido», dijo Armando, su voz llena de convicción. Rubén permaneció en silencio durante unos segundos, y por primera vez, la desesperación comenzó a filtrarse en su mirada. Sabía que Armando tenía razón. Las pruebas, los testimonios, todo lo incriminaba, y aunque intentara negarlo, el cerco se había cerrado a su alrededor. «Esto no es sobre el dinero ni el poder», continuó Armando. «Es sobre la justicia. Durante años me arrebataste todo lo que amaba y lo hiciste sin ningún remordimiento. Pero ahora pagarás por cada uno de tus crímenes». Ricardo, que observaba desde la esquina de la sala, intervino. «Las autoridades ya han comenzado a recopilar toda la información sobre tus actividades, Rubén. Cada transacción,
cada contacto, todo está siendo expuesto. Tus aliados ya te han dado la espalda. Nadie va a salvarte esta vez. Rubén, derrotado, bajó la cabeza. Sabía que no había salida. Todo lo que había construido a base de mentiras y engaños se había derrumbado. Todo lo que hice fue por el bien de la familia, murmuró Rubén sin energía, como si estuviera intentando justificar lo injustificable. No, Rubén. Lo que hiciste fue destruirla, respondió Armando con frialdad. Los agentes de la policía entraron en la sala y escoltaron a Rubén hacia una celda, mientras Armando lo observaba en silencio. Finalmente, después de 20 años de mentiras, dolor y traición, la verdad había salido a la luz. Rubén sería juzgado por sus crímenes y la justicia por Isabel y Camila finalmente sería servida. Mientras salía de la comisaría, Armando respiró profundamente. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, tanto en su vida como en la de su hija, pero había dado un paso crucial hacia el cierre de ese capítulo oscuro. Camila ahora tenía la oportunidad de vivir una vida libre de las sombras del pasado. Al llegar al hospital, se sentó al lado de Camila, quien lo miró con una mezcla de alivio y cansancio. ¿Está todo bien?, preguntó ella con voz suave. Armando asintió sonriendo levemente. Sí, todo ha terminado. Rubén pagará por lo que hizo. Y nosotros podemos seguir adelante. Camila le devolvió la sonrisa, sabiendo que, aunque el camino por delante sería largo, finalmente podían empezar a reconstruir sus vidas. Unidos, padre e hija, comenzarían un nuevo capítulo, dejando atrás las cicatrices del pasado y abrazando un futuro lleno de esperanza.